¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Gracias por acompañarnos hoy al Descubierto. Gracias, Endrina, y a Venevisión por invitarme al programa. Estamos viviendo un momento estelar porque estamos viviendo un tiempo de muchísimas definiciones políticas. En el medio de la recolección de las firmas para la activación del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro, en las primeras horas ya se había triplicado la cantidad de firmas que exige el Consejo Nacional Electoral. Pero quedan muchas dudas en los venezolanos acerca de si este primer paso en realidad es un primer paso definitivo para lograr eso que ha sido la oferta electoral de la oposición venezolana de la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. Sí, más que una oferta electoral, fue la razón por la cual el pueblo nos escogió el 6 de diciembre del año pasado. La gente desea cambio, la gente no desea seguir padeciendo lo que está sufriendo día a día en nuestro país. Y en ese contexto nosotros nos comprometimos en la Mesa de la Unidad Democrática que antes de los primeros 6 meses del año íbamos a decir cuáles eran los caminos, los canales, las rutas constitucionales para lograr ese cambio político en el país. Y anunciamos que las dos principales puertas que íbamos a luchar para abrir y activar estos dispositivos constitucionales era uno, la enmienda, que ya fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, y la otra era la activación del referéndum revocatorio. Bueno, ya logramos, gracias al clamor del pueblo venezolano, un primer paso importante, que es la activación de la solicitud mediante la recolección del 1% de la población venezolana. Y bueno, en el primer día ya la recogimos. El problema que tenemos ahorita es que hay tanta gente que quiere firmar que en los diferentes municipios, caseríos, todo el mundo anda buscando la planilla para firmarla, y en esencia no debemos entregar 2 ni 3 millones, debemos entregar lo que sea necesario para evitar que precisamente entregando tantas el Consejo Nacional Electoral después nos pueda decir que se van a tardar 4 meses en verificar cada una de esas firmas. Ha dado usted con un punto bien importante, y es que no están bien claras las reglas acerca de cómo se va a hacer este proceso de validación de las firmas. Ustedes, como organización política solicitante de la activación de este mecanismo ante el Consejo Nacional Electoral, ¿tienen conocimiento acerca de cómo se van a validar las firmas y a partir de ahí cómo van a ocurrir lo que pudiera ser un cronograma electoral? En esencia, ellos tienen que validar, son casi 200.000 firmas. Una vez que las validen, tienen que seguir el cronograma que han establecido para tal fin, cuyos tiempos están muy ajustados en función de que ese revocatorio se tiene que producir este mismo año. Nosotros vamos a estar muy pendientes, tenemos a nuestros equipos técnicos ya reunidos y que van a estar en el Consejo Nacional Electoral supervisando de que esto se haga adecuadamente. Yo quisiera que explicara a detalle ¿por qué la urgencia de que el referéndum revocatorio se realice este año? ¿Acaso la oposición venezolana teme de que se pudiera llevar a cabo el año que viene y esto pudiera incidir en que el vicepresidente de la República asuma la presidencia? Obviamente, la disposición constitucional a mitad de periodo garantiza el derecho a una evaluación del presidente a mitad de su mandato, y si en esa evaluación es revocado, debe salir el gobierno. Obviamente, si esto no se activa a mitad de año, sino después de los 4 años, la Constitución dice que no hay cambio de gobierno, sino cambio de presidente, y lo sustituye el vicepresidente de la República o vicepresidenta. Nosotros queremos decirle al gobierno nacional que ni sueñe con acariciar con una estafa de esa naturaleza contra el pueblo venezolano. ¿Qué pudiera ocurrir en ese caso si se activan mecanismos dilatorios para que el referéndum revocatorio no se lleve a cabo este año? Miren, ya con lo que está sufriendo y padeciendo el pueblo venezolano, yo creo que es demasiado peligroso. Si a eso tú le cierras los canales constitucionales, las válvulas y los mecanismos de resolución pacífico, constitucional, democrático y participativo de resolución de crisis de Estado y de gobierno, aquí puede pasar cualquier cosa. La Constitución en eso fue sabia, y esos son mecanismos para resolver una crisis política que se ha derivado de una tremenda crisis económica y social en el país. Y si nosotros no le damos cauce político a ello, aquí
no va a haber órgano de Estado que pueda controlar el inmenso descontento que se puede expresar de manera violenta y anárquica en el país, como ya comienza a darse señales peligrosas, y donde el gobierno irresponsablemente habla de que eso lo estamos orquestando y provocando nosotros, cuando eso son reacciones al hambre, esas son reacciones al miedo y a la indignación por la inseguridad, cuando esas son reacciones de gente que pasa 20 y 30 horas sin electricidad, sin agua, sin empleo, cuando no tiene el medicamento para un familiar enfermo. Yo vivo en San Casimiro y tengo que pasar, ya es difícil saber cuándo puedo pasar por la carretera o no, porque sencillamente cuando no protestan por la falta de electricidad es por la falta del agua, o porque ahora las bolsas de comida no llegan y dejan embarcado a la gente, porque los abastos no llega el camión y la gente se queda, amanece en la cola y no se puede llevar para su casa ni siquiera un kilo de arroz, y la gente empieza a protestar en todo el país. Si a ese descontento no se le da un cauce democrático y constitucional, aquí puede pasar muchas cosas. Y el gobierno no solamente es terriblemente irresponsable, y por ello estamos como estamos, sino que pretende ocultar el sol con un dedo y decir que esas manifestaciones producto del descontento, de la anarquía y del sufrimiento que está viviendo nuestro pueblo, ahora resulta que somos los de la oposición los que lo estamos organizando. En ese sentido ha habido dos señalamientos por parte del gobernador Francisco Arias Cárdenas y por parte de Freddy Bernal, quien acusa que la oposición venezolana, en una estrategia de tratar de desestabilizar al país, ha tratado de generar focos de violencia. Muchos venezolanos se preguntan, en un escenario como el que vivimos hoy, ¿a quién le conviene la violencia? La violencia le puede convenir al que cree que tenga las armas suficientes para controlar el Ejecutivo o el Estado por la fuerza. Nosotros tenemos es la razón y la fuerza del acompañamiento popular. Nosotros tenemos la fuerza del soberano en una democracia que es el pueblo. Y esa fuerza nosotros estamos luchando para que se exprese a través de los mecanismos directos e indirectos que nos garantiza la Constitución y el sufragio. Y a nosotros lo que hemos estado es luchando por organizarnos y diciéndole a la gente que de manera violenta no vamos a conseguir nada, que es por los canales pacíficos y democráticos que nosotros podemos lograr alcanzar la victoria de producir un cambio en el país, a donde recobremos los venezolanos la posibilidad de construir una nación digna para todos nosotros. Y eso el gobierno está entrampado porque no quiere reconocer sus errores, no quiere reconocer que la situación actual es producto de muchos años de políticas totalmente equivocadas, de una corrupción no confrontada, que nosotros no es por falta de recursos que estamos mal, que a este gobierno recibió en los últimos 9 años lo que recibió la Cuarta República en 40 años multiplicado por 5. Le han dedicado en los últimos 6 años más de 40.000 millones de dólares al tema eléctrico. Con eso se hubiesen construido 7 Guri. Y no han hecho absolutamente nada y solamente dependemos del Guri, que ahora que como no le llega agua hay que apagar el país. ¿Qué pasó con la promesa del propio presidente Chávez hace 5 años cuando dijo que aquí se acababa la crisis eléctrica? Porque ahora íbamos a tener termoeléctricas que iban a funcionar con otro tipo de energía para ser autónomos al Guri. Las respuestas que ha dado el Estado para solventar esta crisis eléctrica que se está atribuyendo principalmente a un fenómeno climático como el Niño, ¿cómo las califica? La decisión, el decreto de liberar de la carga laboral a los empleados de la administración pública 3 días de la semana, y también que esto impacta en las escuelas públicas en distintos niveles los días viernes. Bueno, eso en primer lugar son acciones desesperadas. En segundo lugar, decir que nosotros estamos padeciendo esto por el efecto del Niño, y no reconocer que Plantacentro está trabajando un 10% de su capacidad, que Tacoa, aquí en La Guaira, está trabajando a un 15% de su capacidad, y todas esas centrales termoeléctricas que se compraron y trajeron, la mayoría no está funcionando, porque si estuvieran funcionando, pudieran surtir lo que está perdiendo el Guri. Es en esencia por corrupción, ineficiencia, y no ha sido por falta de recursos, porque a este país estaba, pero que le sobraba tanto dinero que hasta le regalábamos la mitad del consumo petrolero a más de 15 naciones latinoamericanas.
En esencia, estamos hablando del fracaso de un modelo que confiscó el sector privado y lo quebró, y que todavía le hace la guerra. Estamos hablando de un sector, de una visión económica en el que se estatizaron 7 canteras cementeras que antes había cemento y que las administran los funcionarios del PSU y que hace poquito costaba un saco de cemento 1.000 bolívares por ahí en el mercado negro y ahorita no baja de 4.000 si lo consigues. Y eso lo administra el gobierno. Las cabillas, después que nacionalizaron Sidor, ¿dónde se consigue una cabilla y a qué precio? Eso es responsabilidad del gobierno. Aquí hay no menos de 3, 4 marcas de harina precocida para hacer arepas que el gobierno las estatizó hace 5 o 6 años. Yo recuerdo la marca La Lucha, Harina Juana, a donde en los anaqueles uno tenía para escoger y eso desapareció. Solamente tenemos una sola marca a quien le hacen la guerra todos los días. Usted está hablando de que el Estado de alguna forma le ha hecho la guerra al sector productivo, pero distintos voceros del oficialismo en reiteradas ocasiones hablan de una llamada guerra económica. Cuando se hacen estos señalamientos de guerra económica, no solamente se apunta a factores externos, se habla también de la oposición venezolana en una estrategia política por tratar de obtener el poder, de tratar de sabotear la actividad económica. Yo quisiera que en la próxima parte habláramos de cuál ha sido el rol de la Asamblea Nacional, si ha sido un verdadero contrapeso o si se están diseñando las leyes pensando en el bienestar de los venezolanos. Eso me lo va a responder en la próxima parte. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de Al Descubierto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos con más de Al Descubierto. Estamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. En la parte anterior hablamos de la situación económica. El gobierno ha dicho en muchas ocasiones que todo esto que está ocurriendo en el marco económico obedece a una guerra económica. En respuesta a ello, se ha dado la argumentación de la activación de los motores para la economía. Esto de la mano de un decreto de estado de emergencia económica. Las respuestas que ha dado el Estado han sido contundentes. Mira, cuando el vicepresidente Aristóbulo fue a la Asamblea Nacional a solicitar la prórroga del decreto de emergencia, tal como lo establece la Constitución, que debe ser aprobado o no esa prórroga por la Asamblea, sus argumentaciones fueron dirigidas en 3 vertientes. La fulana guerra económica, la baja ahora de los precios del barril petrolero y un portal web, ¿no? Dollar Today. Dollar Today. Imagínate que el 5º país exportador de petróleo del mundo, miembro fundador y uno de los más importantes de la OPEP, que recibió en los últimos años tan importantes ingresos, ya que el barril de petróleo se mantuvo sobre $100 por más de 7 a 8 años, tiene esta crisis por una llamada guerra económica que la está haciendo un fantasma, un portal web, ¿no? Y ahora resulta que la baja de los precios del petróleo, porque somos el único país OPEC que no está en guerra y que tiene esta crisis, que terminamos no con ahorros, sino con una inmensa deuda externa, y que terminamos acabando con el aparato productivo venezolano, que lo que el Estado venezolano se apropió o se adueñó y puso bajo su responsabilidad para producir directamente ellos, está arruinado. Hay quien le hizo la guerra económica, y que lo único que estamos consiguiendo es lo que produce el sector privado a duras penas y lo que todavía se puede importar. Obviamente que el concepto de guerra económica, todas las encuestas nos dicen que solamente lo cree un 7-8% de la población, nadie cree en eso. Lo que pasa es que el gobierno tiene que decir algo antes que reconocer que el modelo político que liderizó el presidente Chávez y que continuó Nicolás es el real responsable del fracaso que tenemos. Cuando tú me hablas de unos motores, yo vi hace como 4 días la cadena del presidente de la República desde la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, anunciando la activación del motor del turismo. Eso parecía una película de terror.